Bueno, amigos, acá ahora seguimos. Seba, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Hola Daniel, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Seguimos con, con el tercer grande, lo que para mí sería el tercer grande. Lo hemos hablado, Daniel. Racing Club de Avellaneda. Por ahí eh, no hay muchas voces que estén de acuerdo, pero yo creo que Racing Club tiene méritos de sobra para ser el tercer grande histórico, ¿no? Hablando de Ay, historia. hay grandes discusiones, pero sí. Sí, sí, Y estamos hablando ahora del que quedó en cuarto lugar de los campeonatos obtenidos por Racing, que fue ese tricampeonato desde 1949 a 1951, ¿no? exactamente, exactamente. O una proeza académica. A ver, como para tener un contexto, a ver, en 1948 se produjo el éxodo de futbolistas a Colombia. Racing se queda sin el título, manos Independiente. ¿Sí? El año anterior a que Racing empiece a hilvanar el tricampeonato. Racing tenía una defensa sólida, avanzada y demoledora, eso quise decir, gran preparación física. Fue de las mejores delanteras de la historia. Proporciona casi en su totalidad la defensa para la selección nacional de la época. Norberto Méndez, Rubén Bravo, Chamil Simes, Ernesto Gutiérrez, el Rey Petizo le llamaban, era armador. Bueno, Boyel Atómico, bueno, y el director técnico, Guillermo Stabile. En el 50 se inaugura el estadio, Daniel, eh, que no es poco, el estadio Cilindro de Avellaneda. Y bueno, y en el 51, igualdad de puntos ante Banfield, partido de desempate en cancha de San Lorenzo. Bueno, más o menos como para tener una idea de lo que, pantallazo rápido de lo que fue en lo deportivo ese tricampeonato. Claro, ahí el campeonato de 1949, que es el primer campeonato de estos tres que gana Racing, es un año donde se producen el campeonato de 1948, se van produciendo cosas un poquito raras, ¿no? Donde tenemos primero la contratación de árbitros ingleses con Harry Hartels y Leonard Heath, eh, como estandartes o los árbitros más ingleses, más conocidos. Se contrata a árbitros ingleses por las dudas que había con los árbitros locales. Sin embargo, estos no fueron los primeros árbitros ingleses en Argentina. Entre 1937 y 1939, Isaac Tadwell fue un árbitro inglés que vino a impartir justicia a los partidos en nuestro país. Y en 1939 regresó a Europa, y después sí tuvieron esta contratación de, de árbitros ingleses en nuestro país, ¿no? Así Ya es, Daniel, estamos viendo menciona. fotos de más del último de- campeonato, puede ser, de acá, cuando. acá lo que se está viendo, no, mencionaste a los árbitros ingleses, mencionaste a Harry Artles, que fue uno de los más populares de la época. Acá en una foto con Evita y con Juan Domingo Perón. Sí, más o menos como para recrear la época de lo que venías comentando, de la contratación de los árbitros ingleses en esta etapa del fútbol argentino. Claro, y para hablar de ese primer campeonato de 1949, como bien decías vos, ¿no? Que Racing pierde el campeonato de 1948, que lo gana Independiente, ¿sí? El de 1948 Racing tenía el equipo más compacto, pero el campeón fue el Rojo, porque 5 fechas antes de que termine el campeonato se desata la huelga de jugadores. Ujú. Es una huelga de futbolistas que le hacen la primera huelga
una de las primeras huelgas que le hacen a Perón, ¿no? Y que termina, ¿no? Con esa cláusula candado que impedía que los jugadores pasaran de un equipo a otro, donde los clubes eran prácticamente los dueños del jugador. Se logra que se puede instalar sueldos mínimos y no sueldos máximos. Es decir, antes había techos para que los jugadores pudieran cobrar hasta ahí y no más. Y lo que se logró después de esa huelga es poner un piso y que de ahí los jugadores pudieran ganar más plata. Y el reconocimiento de la Asociación de Futbolistas de parte de los dirigentes, ¿no? Claro, Eh, exactamente. eh, Así que Racing, por esa huelga de futbolistas, pierde ese título, pero después de esa huelga muchos futbolistas emigran, donde está ese gran, sobre todo el fútbol colombiano, el fútbol mexicano, se van muchos jugadores de acá del país, y lo que hace, o lo que logra Racing, a diferencia de los otros equipos, es que casi no sufrió por la fuga de jugadores al exterior. Eso le Eh, permitió a Racing enfrentar ese campeonato de 1949. Ahí estamos viendo imágenes de la construcción del estadio. Exactamente. El tricampeonato viene además con la construcción del cilindro de Avellaneda, una foto arriba en la parte superior, 150, bueno, y abajo la misma toma con el estadio en la actualidad. Y tenemos, Daniel, también ya para este tiempo, como estamos acostumbrados, hacer un poquito de contexto político y social, ¿sí? Y lo que se estaba viviendo en esta época. Acá tenemos eh, 1900, bueno, hablábamos en más o menos 1948, golpe de Estado comunista, Eslovaquia, Polonia y Hungría, el modelo soviético, bueno, que algo habías hablado anteriormente, eh, eh, la partición de la República Democrática de Corea, que se divide en el norte y en el sur, el asesinato de Mahatma Gandhi, independencia del Estado de Israel, en el 49 la, la República Federal de Alemania y la República Democrática de Alemania, firma del Pacto del Atlántico Norte, de la OTAN, fundación de la República Popular de China, tras el triunfo de la Revolución. En lo deportivo, el Mundial de Brasil y el Maracanazo, se restablece la pena de muerte en la Unión Soviética, Guerra de Corea. En Argentina, en el 49, reforma constitucional, para ablandar la República excluyente, eh, 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 en 1956 fue dejada sin efecto, bueno, esta reforma por el golpe militar del 55. Esta foto es del año 1950, Daniel, es el año sanmartiniano, se hacía homenaje en todo el país tras el homenaje por la muerte del prócer. ¿Sí? Y bueno, en el 51 intento de golpe de Estado, el 28 de septiembre, efectivos del ejército a cargo del general retirado Benjamín Menéndez intentaron derrocar al gobierno de Juan Domingo Perón. Más o menos como para tener una idea de todo lo que pasaba a nivel nacional y a nivel internacional por aquellas épocas donde Racing se hacía con el primer tricampeonato de la historia profesional del fútbol argentino. Claro, ahí ese contexto, en lo internacional, pues, si bien nos tenemos que retrasar a 1936, donde empieza la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, perdón. En 1940 en México, las manos asesinas del Partido Comunista terminan con la vida del dirigente ruso de la Revolución Rusa, Trotsky. En 1945 termina la Segunda Guerra Mundial, irrumpe el peronismo como
fenómeno social en nuestro país, el 17 de octubre de 1945. Y como hablabas vos de los pactos, del pacto de la OTAN, el pacto de Varsovia, donde todo eso da comienzo a la partición del mundo en los dos grandes bloques que tendría al país en vilo con la Guerra Fría, ¿no? Por un lado los estados capitalistas, Estados Unidos, Inglaterra, y del otro lado el eje soviético, ¿sí? Eso marcaría un poquito esta época, el intento de golpe de Estado que hablabas también, que no podemos olvidar los infames bombardeos a Plaza de Mayo, ¿sí? Donde aviones de las fuerzas aéreas con instituciones de Jesús Vive bombardeaban a civiles en la Plaza de Mayo. Y bueno, bien, como decías, que ya sería posterior a esto, la revolución fusiladora que dejaría atrás la Constitución del 49, el, esa revolución que fusilaría gente acá yo que soy de San Martín, en provincia de Buenos Aires, en los basurales de Suárez, la implantación del voto femenino, ¿sí? Y también podríamos hablar Ujú, del pronunciamiento de Evita a la candidatura a vicepresidencia dentro de esos años. Y volviendo al fútbol, ¿no? Que es lo que acá los hinchas de Racing quieren un poquito conocer y para entrar un poquito en los ujú. campeonatos. Ese campeonato de 1949 lo terminan peleando Racing, River, Platense y Estudiantes. A diferencia de otros, no fue un arranque arrollador de Racing, sino fue un arranque más bien irregular, donde obtuvo 3 triunfos, 3 empates y 2 derrotas. Pero de ahí, en las 11 fechas que lo siguieron, impresionante lo de Racing, ganó 10 partidos y perdió uno. La derrota fue un 2-0 con Platense. Pero un Impresionante. 10 intento, partidos. 10 Hoy, partidos, hoy, pero sí. Hoy es muy con, difícil lograr esa marca en el fútbol actual. totalmente goleada, 6-1 a Lanús, 5-2 al Rojo, 6-2 a Boca, 4-0 a Ferro, 5-1 a Estudiantes. O sea que estamos hablando de grandes goleadas. Y en la segunda ronda, ¿no? Que venían peleando el campeonato River y Racing, con gol de Gagliardo, Racing le gana 1-0 a River y se marca un hito. Es el primer triunfo de Racing en el Monumental, en 1951. Ujú, Y ahí Racing queda primero en Soledad. El 30 del 10 de 1949, Racing juega con Boca en la Bombonera. Campana abre el partido para Boca, Méndez y Bravo dan vuelta al partido. Pero ahí se protesta una posición adelantada de Sued que habilitaba a Bravo y el público de Boca invade la cancha y el árbitro suspende el partido. Entonces ahí hay que esperar. El 23 del 11 se reanuda el partido, el resultado no se modifica y ahí Racing termina sacándole 7 puntos arriba con 6 en juego y se consagra campeón del torneo. Racing queda primero y a 6 puntos quedan River y Platense. Racing termina con 49 puntos, 21 partidos ganados, 7 empatados, 6 perdidos, 87 goles a favor y 47 goles en contra. Ese fue el campeonato de 1949. El de 1950, no solo Racing no se desmantela, ¿no? Como a veces suele suceder con los campeones, sino que incorpora a Boyé Racing a la puede mantener nómina. el plantel, ¿no? Se Mm, mantiene el claro. plantel
y aparte de mantenerlo, Y tiene incorporación. suma a Boyé. Suma Con Boyé incorporación. ya logra, Ujú. ¿sí? El Boyé que venía de triunfar en Boca, ¿sí? El Boyé Claro. quedará 3 años va a perdurar durante 3 años en Racing. Y ahí sí, nuevamente, ¿no? En esos campeonatos que ganaba Racing que ganó Racing solía tener estas cuestiones. De los primeros 8 partidos ganó 7 y empató uno. En la quinta fecha con San Lorenzo, 2-2. Es un arranque también demoledor de Racing, ¿sí? Una derrota con Newell's el 4 de junio, ¿sí? Por 2-0. Lo empieza a desestabilizar un poquito a Racing. Dos derrotas posteriores, intercaladas con algunas victorias, ¿no? Derrotas con Atlanta y Huracán, ambas de visitante, empiezan a poner un poquito en duda al equipo. Entre el cierre de la primera rueda y el arranque de la segunda, fue la peor parte de la campaña de Racing, ¿no? Ahí donde se trastabillaba toda, caídas con Platense, Central y Boca, le cuestan la punta del campeonato a manos de San Lorenzo. Ahí, como bien decía, se inaugura el cilindro de Avellaneda y ese día que se inaugura el día del cilindro de Avellaneda, en un partido oficial, le gana 1-0 a Vélez y recupera la punta gracias a que San Lorenzo pierde con Banfield. Una vez que después de eso, a la siguiente fecha, le gana a San Lorenzo 2-0 de visitante y se termina de consolidar primero. Ahí Racing ya va camino al título. Y el 12 de noviembre de 1950, pese a perder con Banfield 3-0, se consagra de visitante campeón. Antonio Rodríguez, Muy bien. Ignio García y José García Pérez, Ricardo Fernández, Alberto Rastelli, Ernesto Gutiérrez y arriba Boyé, Méndez, Blanco, Siemens y Sued. Era la delantera de este famoso Racing Ujú. campeón. ¿Sí? Y se termina este Muy bien. campeonato a toda orquesta. 4-1 le gana a Platense, 4-2 le gana a Central y Racing termina con 47 puntos. ¿Tenemos alguna foto, algo más? Ahí, tenemos, sí, estaba esperando que hagas el revisionismo de 1951 A ver, el de y mientras tanto, 1951, dale. Mientras ahí vamos buscando que el 1951 es el más por ahí vibrante de estos, ¿no? Ahí que estamos viendo. bueno, esta es la camiseta que utiliza Racing cuando sale campeón con Banfield, cuando se consagra. Una camiseta peculiar, una camiseta azul con con la bandera argentina. Sí, una de las camisetas alternativas que utilizó ese torneo de 1951. Igualdad de puntos ante Banfield, habíamos dicho, partidos de desempate en cancha de San Lorenzo. 0-0 primero y después el 5 de diciembre con gol de Boyé, Racing tricampeón. De los 4 partidos que jugaron, solo la Academia pudo vencer uno. Por el campeonato igualaron 1-1 en ambas oportunidades, siendo Banfield local y Racing local. Y en el desempate, siendo Banfield local 0-0 y en el partido de vuelta Racing se consagra ganando el único partido a Banfield 1-0. Hay que tener en cuenta que aquel Racing, que aquel Banfield quiero decir, eh, le, le disputaba, como equipo chico, le disputaba el campeonato a un equipo grande, tenía apoyo de los demás clubes, Banfield. Y después, bueno, otra, ¿cómo le decían a Racing? Deportivo Cereijo. Le decían a Racing. ¿Por qué? Porque tenía el apoyo del ministro de Hacienda de Juan Domingo Perón, Ramón Antonio Cereijo. Sí, entonces, bueno, era un apodo que le decían los demás clubes que no estaban, bueno, que sentían o que veían como que la academia tenía un apoyo más allá de lo deportivo.
Ese campeonato va a ser recordado y sobre todo no por esa definición donde como tenía el apoyo el Racing de Cereijo, había todo un apoyo de otro sector del gobierno, ¿no? Donde simpatizaban con Banfield para mostrar que los chicos, que los pobres podían llegar a triunfar, ¿no? Entonces estaba toda esa cuestión de un equipo más popular, no más popular, sino un equipo más chico, un equipo Más humilde no, desde más lo económico, humilde, como dijiste. pudiera salir campeón. Ese 1951 lo empiezan peleando los dos equipos del sur. Empiezan peleando Banfield y Lanús. Racing arranca como cuando parecía un campeonato que iba a ser intrascendente después del bicampeonato, con 2 triunfos, 5 empates y 2 derrotas. No arranca nada bien para Racing. Y recién en la 10ª fecha, un contundente 4-2 a Platense encarrila al equipo. En la segunda parte, Lanús se cae, ¿sí? José Florio, el goleador de Lanús, es vendido al Torino de Italia. Lanús no logra eh, encontrar reemplazo para el goleador y empieza a ir decayendo. La lucha queda entre Banfield, Racing, River y el Rojo, y luego quedaría la lucha entre Racing y Banfield. El 28 de octubre Racing pierde con Boca 2-1 y pierde también el invicto en el cilindro de Avellaneda, ¿no? Es la primera vez que Racing cae en su cancha. Banfield se afianza en la punta, seguido por River y Racing en ese momento. Faltando 5 fechas, Banfield pierde con Chacarita 2-1 y por idéntico resultado Racing le gana a San Lorenzo. River empata con Vélez y a la otra fecha Banfield queda libre, a un equipo que daba libre por fecha en ese momento, y Racing empata con Atlanta 1-1. River con San Lorenzo también empatan 1-1 y quedan punteros Banfield y Racing. ¿Sí? Ambos quedan punteros con una fecha por disputarse. En la última fecha, Racing y Banfield ganan sus propios partidos y terminan igualados en la punta. Y ahí está lo que vos nos contabas, ¿no? Donde tienen que definirlo en 2 partidos, el 1 de diciembre y el 5 de diciembre, y donde Racing gana con el gol de Boya. Licetti, García y García Páez, Jiménez, Rastelli y Gutiérrez, José, Ameal, Bravo, Cines y Sued eran los formados por Racing. Y como decíamos, se daba todo este trasfondo político, ¿sí? Donde la lucha política parecía que se trasladaba al equipo, ¿no? Algunos decían que en la fábula o en el imaginario popular que Perón eh, eh, apoyaba a Racing y que Evita apoyaba a Banfield en esos 2 partidos, era lo que se corría en el imaginario popular en esa Eh, época. Y, Exactamente. y cierra, ¿no? Cierra con este campeonato de 1951, esta gloriosa etapa del tricampeonato para el Racing Club de Avellaneda. Así que bueno, con esto cerramos el cuarto lugar y, Cerramos. y los vemos. Siempre como para destacar de Racing, Daniel, ellos son el primer equipo, bueno, el único hasta ahora en obtener 7 campeonatos seguidos, el tricampeón del fútbol profesional, el primer campeón de Copa Libertadores, el primer campeón de Copa Intercontinental, el primer campeón de Supercopa Sudamericana, bueno, y el primer campeón de esta Copa Internacional. Ahí estamos, exactamente. Así que bueno, cerramos
este tricampeonato de Racing y los vemos para ya los tres que entraron en el podio de los mejores campeonatos de Racing Club.